eres mi plenitud, Cristo Jesús, 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 eres
Gracias, papá, te damos. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias te damos por tu presencia, Señor, en nosotros. Gracias. Gracias por estar ahí, Señor, por acompañarnos, por no dejarnos solos, Señor. Gracias por esa hermosa presencia en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, en nuestro pensamiento. Gracias. Gracias, papá querido, porque tú eres maravilloso, porque tu nombre es maravilloso, Señor. Tu nombre es glorioso, tu nombre es grandioso. Gracias, Señor, porque en ti hay poder, Señor, y lo declaramos en esta hora. En ti hay poder, Señor, poder para romper cadenas, para derribar murallas, para sacar la tristeza, la pena, el dolor del corazón, la aflicción, Señor, de nuestras vidas. Gracias porque en tu nombre hay poder para sanar, Señor, para restaurar, para perdonar, Señor. En tu nombre hay poder, papá querido, para bendecirnos, para bendecirnos. Gracias, Señor, cuando nos podemos refugiar en ti, nos podemos refugiar en tu presencia, Señor. Gracias, papá querido, cuando podemos sentir tus brazos que nos acogen, Señor, nos reciben, nos acarician con amor. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias, Señor, porque no hay otro nombre como tú, Señor querido. No hay otro nombre que pueda hacer lo que tú haces, Señor. Sin duda que el mundo tiene muchos dioses, Señor, pero no hay ningún Dios como tú, Padre querido, y lo declaramos con poder, con gloria en esta hora. Declaramos la victoria de Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en tu nombre hay poder. Hay poder, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este momento, Padre querido. Gracias porque podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, podemos bendecirte, Señor, porque nuestra boca se puede abrir para proclamar tu gloria, para proclamar, Señor, tus maravillas, para decirte que te amamos, Señor. Gracias, Señor, cuando nuestros labios se abren, Señor, para expresarte todo ese cariño, todo ese amor, Señor, que hay en nuestras vidas por ti, papá. Gracias, Señor querido, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú renuevas tus misericordias en nosotros. Gracias porque renuevas tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor querido. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no expresarte nuestro cariño, Señor? Si tú nos has hecho tanto bien, si tú nos haces tanto bien y nos harás tanto bien, Señor, porque solo en ti encontramos, Señor, todo lo que necesitamos, la plenitud de vida, Señor, la encontramos en ti. Gracias, papá, cuando podemos refugiarnos en ti, cuando podemos ir delante de tu presencia, Señor, refugiarnos en ti. Señor, gracias, Señor querido, porque ese refugio nos proporciona, Señor, cuidado, ternura, porque ese refugio nos proporciona amor, Señor. Gracias porque ese refugio nos proporciona sanidad de vida, gozo, alegría en nuestros corazones. Gracias, papá, porque eres nuestro pastor. Gracias por ser nuestro pastor, Señor. Gracias por ser nuestro Padre nuestro que está en los cielos. Gracias por haber dado a tu Hijo, Señor. Gracias. Gracias por haber entregado a tu Hijo, Señor, para que viniera a morir por nosotros, para que viniera a perdonar nuestros pecados, para que pudiera hacer realidad, Señor, la promesa de la vida y de la vida eterna. Gracias, papá. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque Él es quien nos habla, nos guía, Señor. Nos conduce cada día, Señor, en ese camino que nos lleva a la gloria. Gracias, papá. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela la verdad del Padre en nuestros corazones. Gracias porque Él nos revela la verdad de tu palabra en nuestros corazones. Nos revela la verdad de Jesús en nuestros corazones. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendice, Señor. Bendice en esta hora. Bendice a todos los que nos están viendo, Señor. Bendice, Señor, sus vidas. Bendice sus vidas en el nombre de Jesús.
Bendice, Señor, oh Dios querido, si hay dolor, si hay aflicción, si hay problemas, en el nombre de Jesús pedimos que tú seas restaurando en esta hora, restaurando vida, restaurando el dolor, Señor, restaurando la felicidad, la alegría, el gozo de Jesús. Señor querido, sacando toda pena, sacando toda tristeza, Señor, toda enfermedad, sacándola en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que están dolientes, Señor, por aquellos que están sufriendo, para que tú seas el consuelo en esta hora, Padre querido. Seas el consuelo para sus vidas, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Oramos para que tú sanes a los enfermos, para que tú levantes a los enfermos en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad, Señor, que esté atando, que esté postrando, Señor, en el dolor, en la angustia, pedimos que sean liberados en esta hora, Señor. Que las cadenas de la enfermedad puedan caer, que las cadenas de la depresión, de la angustia puedan caer, Señor. Oh Dios, como quiera que se llame esa enfermedad que pueda estar atormentando esta hora, Señor. A tus hijos pedimos que en el nombre de Jesús tú las saques, que tú limpies los cuerpos, Señor, que tú limpies la mente, el pensamiento, el corazón en esta hora, que tú restaures vidas que estén caídas, Señor, que tú puedas restaurar en esta hora. Bendice, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu presencia, papá. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias, Señor, por lo que nos entregas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Padre querido, continuamos delante de tu presencia, Señor. Y en esta hora, Padre, oramos por nuestro país, por nuestra nación. Oramos, Señor, por cada ciudad, por cada habitante, Señor, de este país. De nuestro país, Señor, nuestro país que amamos, que queremos. Nuestro país que cuidamos, Señor. Oramos para que tú, Señor, bendigas nuestro país. Bendiga nuestra nación, Señor, de Arica, Padre, la Antártida, tú seas bendiciendo nuestro país. Señor querido, seas poniendo paz en los corazones, Señor. Seas poniendo paz, Señor, en nuestra patria. Señor, todo espíritu, Señor, de dolor, de angustia, de conflicto, Señor, tú lo puedas sacar. Señor, pedimos que tus ángeles, Señor querido, se hagan presentes en nuestro país, que lo cubran, Señor, que lo cubran, Señor. No son fáciles los momentos que estamos viviendo, pero en este país hay mucha iglesia tuya, hay mucho pueblo tuyo que te ama, Señor, que te busca de corazón. Señor, oramos por tu iglesia, para que tú guardes tu iglesia, Señor, guardes tus hijos, Señor. Guardes a tu pueblo en estos días de confusión, Padre. En estos días, Señor, de angustia, guardes a tu pueblo, guardes a tu iglesia, Señor. Apartes a tu iglesia para tu gloria, Señor. No permitas que tu pueblo sea tocado. No permitas que tu pueblo sea tocado en estos días, Señor.
Bendice, Señor, bendice a tu iglesia, pero también bendice a aquellos que están en el mundo, Señor, aquellos que aún no han creído en ti, aquellos, Padre, que están condenados, aquellos que están condenados por tu palabra, Señor, porque no han creído a tu palabra, porque no te han recibido, Señor, porque están en desobediencia, Padre, frente al llamado que tú les haces. Bendice, ten misericordia, Señor, ten misericordia de nuestro país. Pon paz, Señor. Señor, que todo conflicto sea sacado. Oramos por nuestra región de la Araucanía, Señor, donde hay tanto conflicto, Padre querido, donde hay tanta odiosidad. Pedimos que tú pongas paz en los corazones, que tú seas poniendo paz en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que tú seas bendiciendo nuestra región, que seas bendiciendo las ciudades donde hay conflicto, seas poniendo paz, Señor, seas poniendo paz, Señor. Bendice, papá querido, bendice, Señor. Oramos por nuestra nación, oramos por nuestro país. Señor querido, gracias. Gracias por este país que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a cuidarnos como iglesia, como pueblo tuyo. Ayúdanos a hacer un aporte a este mundo, Señor. A hacer un aporte de bendición a este mundo, Padre querido. Ayúdanos a poner paz en los corazones. Que nuestras palabras sean palabras que salgan de nuestra boca en paz. Que podamos proclamar la paz de Cristo en nuestra nación. Que tu iglesia se pueda levantar, que tus hijos se puedan levantar, que los pastores, los profetas, Señor, se puedan levantar, Padre, para producir paz, Señor, para convocar a la paz, para hablar de la paz de Cristo, Señor. Bendice a tu pueblo, que tu pueblo sea un manantial de bendición en este Chile, en este país, Señor. Que tu pueblo no calle su boca, que tu pueblo no calle, Señor. Que tu pueblo no quede, Señor, callado frente a todo lo que está pasando. Que tu pueblo se pueda levantar en victoria, Señor, levantando la paz de Jesús, levantando la misericordia de Jesús, levantando el arrepentimiento en Jesús, proclamando el arrepentimiento de Cristo, Señor, para que aquellos no creen puedan creer. Señor querido, tú lo dijiste, en el mundo tendrán confusión, en el mundo tendrán dolor, tendrán angustia, Señor, y mira cómo está este mundo, mira cómo se mueve este mundo, Señor. Pedimos que tengas misericordia de este mundo, Señor, que pongas bendición, Padre, que pongas de tu presencia a través de tu iglesia, a través de tus hijos, Señor, que pongas presencia tuya, Señor querido. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor. Encomendamos nuestro país para tu gloria, papá, para tu gloria, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser un canal de bendición, Señor, para aquellos que están en conflicto, que tienen odiosidades en sus corazones, Señor. Oh Dios, oramos por nuestras autoridades. Tu palabra nos manda a orar por nuestras autoridades. Cumplimos tu palabra, nos acercamos a tu palabra para orar por nuestras autoridades, para que pongas sabiduría en ellos, para que pongas claridad de mente en ellos, Señor. Oh Dios, para que puedan gobernar de la mejor forma, para que puedan guiar este país de la mejor forma, de la mejor manera. Señor, hazlo por amor a tus escogidos, hazlo por amor a tu iglesia, Señor. Bendice a los que gobiernan, bendice a los magistrados, bendícelos, Señor. Pon presencia tuya en ellos, Señor querido. Pon de tu presencia en sus pensamientos. Señor amado, que su pensamiento, que el pensamiento de nuestras autoridades sea un pensamiento equilibrado, Señor. Equilibrado, Señor querido. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor querido. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor. Gracias.
Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste, eres la cruz por mí. Gracias, Señor. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste Gracias, mis papá. heridas. Levanta tu voz y digo, ¿cómo he de pensar en quererte soledad si tú me Aleluya. Aleluya, Padre. Alabado. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. morar en mí? Gracias, Señor. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía dar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu Aleluya. Aleluya, papá. Gracias por perdonarnos. me compraste Gracias por santificarnos, por justificarnos en la cruz. Gracias. Gracias. Gracias por tu victoria, Señor. Gracias. 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 Fue grande el precio que pagaste, Señor, en esa cruz. Lo hiciste por mí, Señor, porque me amabas. Gracias. Gracias. Gracias por tu sangre gloriosa. Gracias. Gracias, Señor, porque sanaste mis heridas. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir, morar mi vida, grande precio. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de estar juntos nuevamente, qué gusto de estar junto a ustedes compartiendo una noche más de este su programa Reflexiones con nuestro ministerio Temuco, el encuentro con Jesús. Es una alegría enorme, quizás no se expresa por el momento de la adoración y lo que le decimos a nuestro Padre en la adoración, por nuestras lágrimas que corren por nuestros ojos. Quizás no se nota, pero estamos alegres, estamos felices, contentos,
porque Cristo está con nosotros, porque Él nos acompaña, porque Él nos bendice, porque Él nos renueva nuestras fuerzas para estar junto a ustedes esta noche. Y por eso yo le doy gracias a mi Padre, por este privilegio que me da de poder estar con ustedes, queridos. Les mando un abrazo, pero así, cariñoso, fraterno, en el nombre del Señor, a todos ustedes que nos están viendo, donde quiera que estén, allí donde quiera que estén, un abrazo grande, muy, muy grande para todos ustedes. Y gracias al Señor realmente porque Él nos da esta oportunidad de salir a través de este medio, de esta plataforma que es Face, a todos ustedes y poder compartir la adoración, la palabra. Estar juntos a través de este contacto es algo maravilloso, es algo pero maravilloso, es hermoso y yo quisiera dar las gracias por sus oraciones. Yo sé que hay muchos de ustedes que están orando por nosotros, que nos siguen. La verdad es que cuando comenzamos teníamos tantos temores, tantos miedos en nuestros corazones, si esto resultaría, no resultaría. Orábamos al Señor y le pedíamos que Él nos fortalezca, que Él nos guiara, que Él pusiera palabra para que este momento que pasamos juntos sea un momento maravilloso. Y la verdad que en la medida que empezaron a entrar los programas, empezamos a contactarnos con ustedes, fue algo maravilloso porque el Señor empezó a poner muchas personas que nos siguen a través de diferentes lugares, nos siguen y queridos, tenemos que estar orando los unos por los otros, orando para que el Señor nos bendiga. El otro día nos llegó un messenger de una hermana, una joven de Guatemala, y nos pedía oración por ella. Había quedado sin trabajo y tenía un hijo y no sabía qué hacer porque el colegio donde estaba no podía seguirlo pagando y ella no tenía dónde estar, dónde vivir. La habían despojado del lugar donde estaba porque no podía pagar. La verdad que fue un testimonio bien potente de esta hermana de allí de Guatemala y yo quisiera que ustedes me acompañen a orar por ella para que el Señor le bendiga, le provea ese trabajo, bendiga a su hijo y que ella pueda volver a tener de lo cual se le había despojado producto de no tener trabajo. Queridos, esas son las situaciones que los hijos de Dios muchas veces tenemos que vivir, situaciones difíciles, complicadas. Por eso es que tenemos que estar orando los unos por los otros. Mira, aunque no tengas el nombre de las personas, pero tienes que saber que hay mucha necesidad. Por lo tanto, cuando ores, cuando vayas ante la presencia del Señor, ora por la iglesia, ora por los hermanos que son parte de la iglesia, tus hermanos, mis hermanos. Oremos para que el Señor bendiga a aquellos que están pasando problemas, aquellos que están sufriendo enfermedades, necesidades, y para que el Señor les bendiga, para que el Señor les provea grandemente a aquellos que están en esa situación. Yo, queridos, quedé bastante conmovido por la necesidad de esta joven y espero en Dios que el Señor ya haya respondido. Nosotros hemos estado orando todos estos días. Esto fue el día sábado que nos llegó, el viernes en la noche hicimos el programa, el sábado nos llegó este messenger y yo quisiera que ustedes nos ayuden a orar por todos aquellos que están pasando por tribulaciones, por problemas, por angustias. Hermanos queridos, hay tanto problema en la familia, en los matrimonios, en los hijos. Siendo cristianos, hay problemas fuertes que van quebrando la vida de las personas y van haciendo que muchas veces las personas vayan
llenándose de dolor, de angustia, de pena. Y nosotros, queridos, tenemos que orar e interceder por aquellos que están en esa situación, por aquellos que sufren. Así que les dejo ahí esta necesidad, esta petición para que ustedes puedan ayudarnos a orar. Y así, si tú tienes alguna necesidad, tienes alguna petición, quieres compartir con nosotros para que oremos por ti, querido, mándanos un messenger, mándanos a través del Face, mándanos un correo, y nosotros con gusto estaremos orando por ti. Estaremos orando para que el Señor te bendiga, para que el Señor te protege, te guarde, te cuide. Así que, así como esta joven el día sábado nos mandó ese messenger, así también esperamos de ti, querido, que abras tu corazón, nos compartas tu necesidad para estar orando por ti. Si es lo que tenemos que hacer. A esto nos mandó el Señor, a esto nos llama el Señor, a interceder los unos por los otros. Yo me acuerdo cuando Jesús oraba en Getsemaní, y él con un corazón muy quebrantado, muy quebrantado, oraba por sus discípulos, pidiendo que el Señor los guardara del mal, los cuidara, los llenara de afecto, de amor. Pero también él decía, no oro por estos, Señor Padre querido, no oro solo por estos, sino que también oro por los que han de venir, por aquellos que han de venir a conocerte, Señor. Mira, en ese Getsemaní, antes de ser muerto Jesús en la cruz, él ya estaba teniéndome presente y teniéndote presente a ti, querido. Él ayer, en ese lugar, en ese Getsemaní, esa noche de mucha pena, de mucha angustia en el corazón de Jesús, de mucho dolor, él oraba por sus discípulos, pero también oraba por nosotros que íbamos a creer. Estaba orando por la iglesia, por todos aquellos que hemos creído. En ese monte él estaba orando por nosotros. ¿Cuánto más él intercede hoy por nosotros también ante el Padre? Y por eso es que nosotros tenemos que interceder los unos por los otros, orar los unos por los otros, para que el Señor nos fortalezca, nos guíe, nos ayude. Hay tanto cristiano que está caído, que ha caído producto de problemas, de quiebres en sus vidas, que han caído en el camino, que ya no están parados caminando y están sufriendo. Hay muchos Mefiboset en el camino, queridos. Oremos para que el Señor restaure aquellas vidas que en algún momento le conocieron, que en algún momento entregaron su corazón a Jesús, pero que ahora están caídos por diferentes razones. No es mi deber juzgar a nadie. Por diferentes razones están caídos. Oremos para que el Señor los levante así como un día me levantó a mí, así como un día te levantó a ti, querido. Levante a aquellos que están caídos, aquellos que han creído en Dios, pero que hoy, producto de todas las dificultades y los problemas, están en situaciones de rebeldía, quizás con un corazón rebelde. Bueno, oremos para que el amor de Dios los cubra a ellos, los restaure, los ponga de pie y puedan seguir caminando junto a esta iglesia que camina a ese cielo maravilloso que el Señor nos tiene preparado, a esas moradas maravillosas que el Señor nos tiene preparados, como Él lo dice en su palabra. Así que yo les pido que como iglesia de Cristo estemos siempre orando los unos por los otros. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de orar, porque en la oración hay poder, en la oración hay algo maravilloso que puede hacer que las cosas que no sucedan empiecen a suceder, que puede hacer que aquellas enfermedades que llevan tiempo, años, puedan empezarse a sanar, que puede hacer que aquellos familiares que no conocen a Jesús puedan empezar a conocer a Jesús. En la oración hay poder, querido. Por eso no descuidemos y no dejemos la oración, porque la oración es algo que nos pone alerta, nos pone en alerta frente a los problemas, a las situaciones que muchas veces tenemos que vivir. Y la oración, a través de la oración, nosotros podemos fortalecernos para enfrentar esos problemas, para enfrentar esas adversidades y para que el Señor nos saque en victoria. Así que ese es mi llamado en esta hora,
Ese es mi llamado en esta noche. Espero que quede en tu corazón, querido, y que no te olvides de estar orando por la iglesia de Cristo. Esa iglesia que Él salvó a precio de sangre. Él tuvo que dar su vida, morir como murió, resucitar, estar en la presencia del Señor. Pero Él tuvo que dar su vida por esta iglesia. Por eso es que la ama, por eso es que la quiere. Y por eso es que Él hace todo lo posible para que nuestras vidas sean presentadas delante del Padre en amor, sobre todas las cosas en amor, porque mi Padre me ve en amor, porque mi Padre me escucha en amor, porque Él es amor, porque la esencia del Padre es amor. Y por ese amor Jesús se dio en la cruz y murió por ti y por mí, querido. Así que ahí está. No nos olvidemos de orar los unos por los otros, por nuestras necesidades, por nuestras situaciones. Yo también pido en esta hora en forma muy especial a ti que estás en otros países viéndonos, que tengas en estos días, en esta semana, que tengas a bien de orar por nuestro país, por nuestra patria. El domingo se vive una elección que yo diría no es una elección final. Se está poniendo en juego un plebiscito y está el país convocado a ir a votar por ese plebiscito. Cada cual tiene el derecho y el deber de votar como quiere, de expresarse como quiera. Sobre todo como hijos de Dios tenemos la libertad y el libre albedrío de poder pensar de acuerdo a lo que nosotros queremos, vemos, escuchamos, miramos. Pero por sobre todas las cosas que el Señor ponga paz en nuestro país, porque estos días han sido días de mucha turbulencia, días de muchas situaciones complicadas, difíciles, queridos. Nuestro país es un país lindo, maravilloso. Quizás Dios en algún momento te dé la oportunidad de conocer nuestros lagos, nuestro mar, nuestros volcanes, que son maravillosos, nuestra Antártida, nuestro desierto, que es uno de los desiertos más grandes del mundo, pero que es maravilloso. En este tiempo empieza a florecer nuestro desierto, es toda una postal. Nuestro país es maravilloso, tiene gente maravillosa. De Arica a la Antártida es un país lleno, pero lleno de muchas bendiciones. Dios dotó este país de muchas bendiciones y es un país que debemos de cuidarlo entre todos juntos. Y la Iglesia de Cristo con mayor razón, pero con mayor razón, tiene que cuidar este país. Porque la iglesia está llamada a ser luz, a ser sal. Y esperamos que la iglesia se levante en estos días en oración, no en conflicto. No en conflicto, no estamos nosotros llamados a estar en conflicto con nadie. Nosotros tenemos que buscar la paz y seguirla, dice la palabra. Nuestro camino no es el camino del conflicto, del problema, de la discusión, del tratar mal a otros, de ofender. Nuestro camino tiene que ser el camino de Jesús. Nosotros en estos momentos como iglesia tenemos que mostrar a Cristo por sobre todas las cosas. Así que yo hago un llamado a ti que me estás viendo y que eres parte de nuestro país, para que estos días sean días de mucha oración, pero también quiero invitar a mis hermanos que están en otros países para que oren por Chile. No son fáciles los tiempos que tenemos que vivir, no son fáciles, son tiempos muy difíciles. Se están viendo situaciones muy complicadas, situaciones que no veíamos. No sé, yo tengo 63 años, nunca había visto situaciones que estoy viendo ahora, excepto el tiempo del golpe militar, donde hubieron muchas situaciones complicadas. Sin duda que fueron situaciones muy, muy difíciles, con mucho dolor,
con mucho, mucho dolor. Pero de ahí en adelante, del año 80 en adelante, 87 en adelante, nuestro país ha sido un país que ha vivido en paz, que ha progresado, que ha crecido. Y ese es el país que tenemos que cuidar. Y yo llamo en esta noche a todos los hermanos en la fe que viven en nuestro país para que entremos en un proceso de oración, para que el Señor ponga paz en nuestro país, para que el Señor calme los ánimos que están tan alterados, para que el Señor bendiga a nuestras autoridades, queridos, y tenemos que orar por nuestras autoridades. Es lo que nos manda la Biblia. Yo siempre me sorprendo que Pablo, un hombre que gustó, que vivió lo que era Roma, el Imperio Romano, una vez que se convirtió al Señor, una vez que el Señor lo llamó a su iglesia, a ser parte de esta iglesia, y una vez que el Señor le entregó estos ministerios maravillosos que tenía el apóstol, y en medio de toda esa persecución que hacía Roma en contra de la iglesia, Pablo preso, y así todo, Pablo jamás se rebeló contra la autoridad, jamás se rebeló contra la autoridad. Y Pablo lo que dijo fue orar por nuestras autoridades. Él le pedía a la iglesia en ese entonces que oraran por las autoridades, porque las autoridades habían sido puestas por Dios. Mira qué misterio más grande hay ahí. Muchas veces nos preguntamos cómo ese hombre va a ser puesto por Dios, pero la Biblia lo dice, Pablo lo dice, y Pablo nos llama a orar por nuestras autoridades. ¿Y qué vemos de pronto? Vemos que lo que menos hacemos es orar por nuestras autoridades. Las despreciamos, hablamos mal de ellas. Yo puedo ver ahí en Facebook, ¿no? y en las redes sociales como hombres de Dios, pastores queridos, que han servido al Señor, que saben lo que es la iglesia, que tienen conocimiento de la palabra, se rebelan contra lo que está en la autoridad, contra la autoridad se rebelan y hablan cosas que no deben hablar. Es tiempo que la iglesia hable, sí, pero hable de Cristo, hable de este Cristo crucificado, que fue lo que hizo Pedro, que fue lo que hizo Pablo, ¿no? Que su único mensaje no era irse contra la autoridad, no era difamar la autoridad, no era hablar mal de ellos, sino que era hablar de Cristo y de este crucificado, como decía Pedro en sus mensajes. Pedro dijo: yo vengo a hablar del arrepentimiento en Cristo Jesús, para que todos aquellos que no conocen a Jesús puedan conocerle y puedan ser parte de la salvación en Cristo. Ese era el mensaje de Pedro, ese era el mensaje de Pablo, y ese es el mensaje que hoy, como iglesia de Cristo, nosotros tenemos que levantar en nuestro país. Así que yo humildemente hago un llamado para que estos días sean días de paz en nuestro país, para que el Señor envíe de su presencia y cuide nuestra patria, la cuide de todo aquello que pueda llevarla a la destrucción, al dolor, al enfrentamiento. Así que yo les pido con mucho amor que se acuerden de nuestro país y que en sus oraciones estén orando también por nuestro país. Amén. Amén. Gracias. Le doy las gracias porque sé que lo van a hacer. Bien, queridos. Vamos a entrar al tema de hoy. No se olviden que estamos estudiando el libro de los Hechos. Y yo hoy quisiera que pudiésemos ver 3 problemas que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva. En este estudio que estamos haciendo del libro de los Hechos, yo quiero que analicemos por un espacio de tiempo cómo resolvemos los problemas en medio de los conflictos. Algo que estuve hablando el día viernes, pero sin duda el Espíritu Santo me llevó por otro camino para poder hablar acerca de lo mismo, pero con otra perspectiva, y eso fue lo que hicimos el día viernes. Yo hoy quisiera, este día miércoles en la noche, abocarme a 3 problemas que tuvo que vivir la iglesia primitiva. El tema es: la iglesia
había recibido el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia se había comenzado a multiplicar. Tanto es así que los magistrados en Jerusalén de ese entonces, los judíos, los fariseos, llegaron a un momento a decir que los apóstoles habían llenado a Jerusalén con su doctrina. Imagínate lo que significaba eso, que habían llenado la ciudad con su doctrina. Es decir, el crecimiento que tuvo la iglesia en ese inicio, ¿no? En ese comienzo maravilloso que tuvo allí en Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo, el crecimiento que tuvo fue impactante. Fue impactante. Recordemos que el Señor les entregó el bautismo del Espíritu Santo para que ellos puedan ser testigos de Cristo. Ese era el propósito del bautismo del Espíritu Santo. No tenemos que espiritualizar el bautismo del Espíritu Santo y llevarlo a otras áreas que no son las que están escritas en la palabra. El Señor les entregó una promesa a los apóstoles y esa promesa era que estén juntos allí en Jerusalén, que no se separasen porque iba a venir el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la Biblia nos narra cómo este Espíritu Santo maravilloso, glorioso, vino sobre los 120 que estaban allí esperando la promesa. Y estos comenzaron a hablar en lenguas idiomáticas. Dice que el lugar donde estaban fue algo impactante, se llenó de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, y que los que estaban congregados allí, es decir, los apóstoles, más los otros que habían creído, que formaban un número como de 120 más o menos, comenzaron a hablar en lenguas, porque era la fiesta de Pentecostés, y en esa fiesta había mucho pueblo de diferentes lugares que habían venido con diferentes idiomas, que hablaban diferentes idiomas. Y estos 120 que estaban allí salieron a las calles, estaban escondidos en un aposento alto, pero cuando vino el Espíritu Santo, el Señor les quitó la vergüenza, les quitó los miedos, los temores, los bautizó el Señor en el Espíritu Santo, y ellos, como consecuencia de eso, hicieron lo que la promesa le había entregado el Señor a través de la promesa, es decir, me seréis testigos. ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor envió su Espíritu Santo? Bueno, para que la iglesia recibiera poder, autoridad, y en ese poder y en esa autoridad puedan predicar el nombre del Señor Jesús. Y la primera predicación fue bien impactante, porque esos 120 salieron a la plaza, salieron a las calles donde estaba llevando esta fiesta de Pentecostés, y donde había muchas personas de muchos lugares hablando diferentes idiomas, y estos 120 empezaron a hablar en esos idiomas. La lengua de Pentecostés no fue una lengua espiritual, querido, no fue una lengua espiritual, fue una lengua digamos que tenía que ver con los idiomas de aquellos que estaban allí en esa fiesta, y cómo ellos le empezaron a hablar de Cristo en sus idiomas. Eso fue lo maravilloso. Es decir, yo siempre pongo este ejemplo, es como que si tú le tuvieras que hablar a alguien que no habla en español, que habla en portugués, y tú no sabes, nunca has hablado en portugués, pero el Señor te llena de su presencia, llena tu vida de su presencia, y tú comienzas a hablar en portugués y le empiezas a hablar a tu conocido, a tu amigo, a tus amigos, le empiezas a hablar en portugués, y ellos empiezan a entender lo que tú les estás hablando, y el mensaje que tú le estás entregando en portugués es el mensaje de Cristo, y ellos a través de ese mensaje se convierten a Cristo, y luego cuando se vuelven a Portugal, se vuelven a su país, Portugal, entonces allí ellos comienzan a hablar de Cristo, comienzan a hablar del mensaje de Cristo en su nación, en su país. Es decir, el Señor los tomó allí en Pentecostés y los llevó como verdaderos misioneros
misioneros para que en su país, en su lengua, ellos pudieran hablar de Cristo. Maravilloso. Esa fue la primera experiencia que vivió la iglesia en torno al bautismo del Espíritu Santo. Es decir, entonces, luego de esto, Pedro se para allí en las calles de Jerusalén y se pone a predicar de Cristo. Y producto de esa predicación, mira, Pedro, que estaba en ese aposento lleno de miedo y de temor. Sin embargo, este Pedro se llenó de poder, de autoridad. El Espíritu Santo lo dotó de poder y autoridad. Y ahora se para en ese poder, se para empezar a hablar de Cristo y llevar a los judíos, llevarlos al conocimiento del Señor Jesús. Él en ese mensaje maravilloso del capítulo 2, yo te invito a que lo leas, él le habla de Jesús y de este Jesús que ustedes crucificaron, le dice Pedro. Pero este Jesús resucitó de los muertos y nos dio vida a nosotros también. Maravilloso. Dice la Biblia que como consecuencia de eso 3.000 personas recibieron a Jesús. Después otro mensaje de Pedro, 5.000 personas se arrepintieron. Es decir, el crecimiento que tuvo la iglesia fue espectacular. Y todo eso provocado por el bautismo del Espíritu Santo. Queridos, si hay algo que nosotros tenemos que pedir en estos tiempos, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que a través de esa presencia nosotros podamos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Este mundo que se muere sin Cristo. Este mundo que no conoce a Jesús. Este mundo que sufre por no tener a Jesús en sus vidas. Querido, pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé poder para poder hablar de Él, hablar de la persona de Jesús con todos aquellos que no conocen a Jesús, quizás en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia. Hay personas que no conocen a Jesús. Pídele al Señor en oración que el Señor te guíe para que puedas llegar a aquellos y que el Espíritu Santo te potencie, te llene de poder, de gloria, de majestad, para que tú puedas hablar de Cristo en esa unción y que a través de esa unción ellos puedan conocer a Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí todo lo que vivía la iglesia primitiva, todo lo que se estaba escribiendo de la iglesia primitiva allí en Hechos, era todo maravilla, todo victoria, todo poder, toda gloria. Todos compartían todo. Nadie decía tener propio lo que era de ellos. Estaban en un corazón y en un espíritu, dice la Biblia. Así estaban ellos, así vivían ellos, en un espíritu y en un corazón. Maravillosa la forma como el Señor los llevó a estar unidos para proclamar el nombre de Jesús y para que a través de esa proclamación muchos, miles se convirtieran al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero empezaron a llegar los problemas, las dificultades. Y aquí hay 3 cosas que yo quiero que podamos analizar en este corto tiempo que nos queda. Primero, hay un matrimonio que se llama Ananías y Zafiras. Ananías, él, Zafira, ella. Para entender bien lo que sucedió allí en el capítulo 5, del versículo 1 al 11, para entender bien qué pasó con ellos, es importante ir al último versículo del capítulo 4. Y la Biblia dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso es lo que nos relata el capítulo 4 y el último versículo de este capítulo, el versículo 37. ¿Qué sucedió? Que José, que luego se le llamó Bernabé,
José tenía una heredad. Y como todos estaban compartiendo todo, estaban en un solo espíritu, en un solo corazón, dice la Biblia, este hombre vendió la propiedad que él tenía y el dinero de esa propiedad él la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles pudieran tomar ese dinero y con ese dinero pudieran repartirlo entre aquellos que tenían necesidad y entre la iglesia que estaba allí conviviendo. Recordemos que todos convivían, aquí no había una denominación, era una sola iglesia y todos convivían allí en un espíritu y en un corazón. Todos convivían, compartían, predicaban, oraban, es decir, era una vida maravillosa la que ellos estaban llevando. Y José, este hombre, vendió esa propiedad y la puso a los pies de los discípulos para que estos pudieran repartir. Para que pudiesen repartir, querido, no para quedarse con ellos. El corazón de los apóstoles estaba tan clarito en lo que tenían que hacer que ellos no se confundían. Ellos sabían que ese dinero y otros tantos dineros que llegaban a ellos eran para que ellos lo pudieran usar para la iglesia, para que la iglesia siguiese proclamando, para alimentar, para convivir. Ellos no tomaron estos dineros y se los dejaron para ellos. No, la Biblia no me dice eso. Ojo con eso. Lo pusieron para que sea compartido con todos los demás. Pero el capítulo 5, por eso es que es importante este versículo de José, que vendió y entregó el dinero, el precio de lo vendido a los pies de los discípulos. Y ahí se termina el capítulo 4. Pero en el versículo 5 aparece un problema. Aparece un problema. Y este problema tenía que ver con un matrimonio, que era parte de la iglesia. Ellos eran parte de la iglesia. Ellos habían conocido al Señor Jesús. Compartían con todos los que estaban compartiendo allí en la iglesia. Era un matrimonio que tenía bienes. Y ellos se pusieron de acuerdo en vender parte de estos bienes, igual como lo había hecho José, y traer ese dinero, ponerlo a los pies de los apóstoles, ponerlo delante de la presencia de los apóstoles, para que los apóstoles pudieran tomar este dinero y pudieran repartirlo entre los que tenían necesidad. Pero ¿qué sucede? Que este matrimonio, que si bien es cierto era parte de la iglesia, formaba parte de la iglesia, se habían convertido, este matrimonio no estaba en un solo espíritu y en un solo corazón. Es decir, lo que se veía de ellos hacia afuera era una cosa y lo que había en sus corazones era otra cosa. Gracias, papá, por lo que me revelas. Gracias, papá, por lo que me revelas. Gracias, Espíritu Santo, por lo que me revelas. Maravilloso. El Espíritu Santo me revela y me dice: Milton, este matrimonio, si bien es cierto, era parte de la iglesia, compartía con los hermanos de la iglesia, con los apóstoles, se conocían, habían recibido a Cristo, por eso estaban allí, pero lo que se veía de ellos en su rostro era una cosa y lo que había en su corazón era otra cosa. Y ese es el problema de este matrimonio. Por eso es que marco la diferencia con José, el del capítulo 4, porque José, o Bernabé, como le queramos llamar, vendió su propiedad y él, con un corazón contrito, en ese espíritu y en esa vida que estaban teniendo ellos, trajo todo a los pies del Señor. Su corazón, lo que había en su corazón era lo mismo que había en su rostro. ¿Me entiendes? ¿Me sigues? ¿Me sigues? Amén. Sin embargo, en este matrimonio del capítulo 5 del libro de los Hechos, no existía eso. Como nosotros muchas veces no podemos ver el corazón de los hermanos. Nos equivocamos. Porque
de pronto hay hermanos en la iglesia, hay líderes en la iglesia, hay personas que trabajan en la iglesia, con cargos dentro de la iglesia, que demuestran una cosa. Y lo que demuestran es una vida a lo mejor de mucha espiritualidad, demuestra una vida de paz, demuestra una vida de como que si yo no pecase, como que todo lo que está en mí es maravilloso, ¿no? Yo conozco gente en este tiempo que viene a mi mente en este momento, no te puedo decir los nombres, pero conozco gente que practica esta doctrina, la doctrina del fariseísmo. Es decir, muestran algo que no son. ¿Qué es lo que ellos no consideran? Que el corazón sí se puede ver. El corazón sí se puede ver. Aleluya. Y el corazón lo puede ver Cristo. Nuestro Señor Jesús sabe las intenciones que hay en tu corazón. Conoce las intenciones que hay en tu corazón. Porque Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro pensamiento. Escudriña hasta lo más profundo de nuestra mente nuestro Señor Jesús. A Él no lo podemos engañar. Pero esta gente, no sé si no lo entienden o lo quieren entender, pero esta gente le gusta este tipo de vida. Esta vida de demostrar algo que no son. De demostrar algo que no son. Esta terrible hipocresía, como llamo yo, que hace tanto daño dentro de la iglesia. Porque estos son también los que muchas veces andan con cagüines, andan llevando para allá y para acá, traen y llevan, confrontan las personas. Estos son los que muchas veces, en vez de orar por la autoridad, hablan mal de la autoridad. Y lo hablan abiertamente, sabiendo que la Biblia no nos lleva a eso, ni nos pide eso. Estos son estas personas que guardan maldad en su corazón. Guardan maldad, guardan engaño, guardan mentira, guardan hipocresía. Se parecen tanto a los fariseos del tiempo de Cristo, tienen tanta similitud. Y claro, este matrimonio estaba en la iglesia, pertenecía a la iglesia, pero no eran parte de la iglesia, es decir, su corazón estaba lejos de la iglesia. Era como cuando los profetas le hablaban al pueblo de Israel y recriminaban al pueblo de Israel los profetas porque el pueblo demostraba algo que no eran, algo que no eran. Lo mismo hizo Jesús con los fariseos. Jesús recriminó a los fariseos, pero recriminó a los fariseos mucho, mucho, mucho. ¿Por qué razón? Porque eran como muertos vivientes. Jesús usó palabras fuertes para referirse a ellos. Jesús dijo que olían hasta mal olor. Así era la hipocresía que ellos guardaban en sus corazones. Como Jesús conocía el corazón de los fariseos, Él no tuvo problema en decírselos a la cara. Cuando ellos ayunaban, porque el ayuno es parte de la ley, por lo tanto los fariseos, como predicaban la ley, hablaban de la ley, eran maestros de la ley, ellos tenían que guardar ayuno cada ciertas fechas, como lo estipulaba la Biblia de ese entonces. Ellos tenían que, digo la Biblia de ese entonces, no me van a malinterpretar, no es que hayan 2, 3, 5 Biblias, es que esta Biblia que nosotros tenemos aquí, queridos, esta ni siquiera estaba en el tiempo de la iglesia. Después vino la compilación de estos libros maravillosos que tenemos aquí y tenemos esto que es la Biblia. Bueno, Jesús, como conocía el corazón de ellos, Jesús los fustigó fuertemente. Bueno, estaba hablando del ayuno, ¿no? Y ellos se ponían harina, polvo en la cara y se paraban en las calles, en las esquinas de las calles, levantaban las manos y decían estamos ayunando, como son los judíos hasta el día de hoy, ¿no?
son medios expresivos para sus cosas. Cuando nosotros vemos en el muro los lamentos y están allí los judíos orando con su toquita aquí en la cabeza o con su sombrero, allí vemos que están golpeándose, como que se golpean contra el muro los lamentos y ahí... Bueno, y Jesús lo recrimina, y así también hoy Jesús tiene que recriminar fuertemente a estas personas que están dentro de la iglesia, que son parte de la iglesia, hablan de Cristo, oran, pero su corazón, la esencia de su corazón, está en la hipocresía, está en la mentira, por así decirlo. Yo sé que es fuerte lo que digo, pero es así. Claro que es así. ¿Qué dijeron los profetas del verdadero ayuno? ¿Qué es lo que dijo Cristo referente al verdadero ayuno? Queridos, si no sé, ya no es el tiempo de estar castigando nuestro cuerpo dejando de comer. Yo tenía un profesor de teología maravilloso, un misionero al cual recuerdo con mucho amor, que me hacía los libros de teología en el instituto. Y él decía que no hay nada más espiritual que cuando estás ayunando y si tienes hambre, ir a comer. No hay nada más espiritual. Porque lo demás, ¿cómo te explico? A ver, lo demás es como quererle yo poner algo más a la gracia del Señor. Cuando Jesús ya lo hizo todo. En la ley el hombre tenía que poner de su parte, en obediencia, y tenía que hacer todos estos sacrificios que hacían los judíos, porque así estaba estipulado, ¿no? Y esas eran sus costumbres religiosas. Pero cuando Cristo murió, todo esto, querido, fue crucificado en la cruz. Ya no hay más ley. Por lo tanto, si tú vas a ayunar para agradar a Dios, estás equivocado. Si tú vas a ayunar para ayudar a Dios, para que a través del ayuno Dios pueda bendecir tu vida, si tú vas a ayunar para que Dios te prospere con una casa, un auto, en fin, si tú vas a ayunar para que el Señor te sane de una enfermedad o sane a tu hijo, no sé, sí pueden ser muchas las razones por las cuales se puede ayunar hoy en día. Pero si tú vas a ayunar para querer ganar el favor de Dios y para que Dios pueda responderte lo que tú le estás pidiendo, estás equivocado. Eso era la ley. Hoy en la gracia, Jesús ya lo hizo todo. El velo se rompió de principio a fin. El velo se rasgó. Hoy tenemos entrada libre al Padre, para entrar a su presencia, para entrar en su santuario y allí conversar con Él, sin necesidad de que yo le esté poniendo más a la obra que Él ya hizo. Consumado es, todo está hecho. El verdadero ayuno tiene que ver con un ayuno del alma, del corazón, de desatar ligaduras de impiedad, de mirarme a mí mismo y decir: Señor, perdóname porque yo soy débil, tengo debilidades, tengo problemas y quiero que me fortalezcas. Si yo voy a ayunar para que el Señor fortalezca mi espíritu, mi alma, amén, querido, hazlo. Si tú lo consideras, hazlo, pero no como un afán de perseguir algo, de lograr que el Señor te ría y te diga: ¡ah, que eres bonita, mira cómo estás ayunando, bonita mi niña! No, querido, Dios te va a encontrar bonita igual, ayunes o no ayunes,
Dios te va a amar igual, Dios te va a encontrar bonita igual, Dios va a ir en socorro tuyo, Dios va a sanar tu vida si es su voluntad, Dios va a hacer lo que tenga que hacer contigo porque tú eres su hija, tú eres su hijo y Él te ama porque tú eres su hija y su hijo, no por lo que tú hagas. ¿Sabes cómo te mira Dios? ¿Sabes cómo te mira el Padre? Te mira a través de Jesús y a través de Jesús Dios te ve perfecto porque su Hijo es perfecto. Imagínate por un momento si Jesús saliera de delante de nosotros. El juicio caería inmediatamente sobre nuestras vidas porque somos pecadores, porque si bien es cierto, el Señor nos perdonó, nos lavó, nos santificó, nos justificó en la cruz. No menos cierto es que lo hizo el Señor. Y el Padre nos ve a través de Jesús. Y a través de Jesús nos ve así como te lo dije. Nos ve hermosos, lindos, perfectos. Así nos ve el Padre. Otra cosa es cómo nosotros nos sintamos. A lo mejor nosotros nos sentimos pecadores, nos sentimos aquí, nos sentimos allá, y por eso entonces voy a ayunar, y por eso entonces voy a hacer esto otro, voy a dar un tiempo más grande, voy a hacer, no sé, tanta cosa que se hace de pronto, legalismo dentro de la iglesia, y tanto legalismo que lo único que hace es dañar. Esas mismas personas que ayunan después están cayendo en juicio. En juicio. ¡Qué terrible! Bueno, ese es el problema de la iglesia de hoy. Este problema de Ananías y Zafira es un problema que hoy está dentro de la iglesia. Y Pablo nos llama a cuidarnos de aquellos hermanos mentirosos, de cuidarnos a aquellos que engañan, de cuidarnos a aquellos que en su corazón lo único que hacen es perturbar a los demás. Pablo nos llama a cuidarnos de estos hermanos, porque estos hermanos son los que crean división, crean dolor dentro de la iglesia. Bueno, este matrimonio vendió su casa que tenían y lo que habían vendido, ellos se pusieron de acuerdo. ¿Y cuál fue el problema de ellos? Que ellos, antes de llevar ese dinero a los pies de los apóstoles, entre ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: mira, vamos a dar la mitad nomás. Vamos a dar la mitad nomás. ¿Por qué? Porque la otra mitad va a quedar para nosotros. Mira qué cosa, ¿no? Parece que yo he escuchado esto dentro de las iglesias. Cada vez tenemos menos misericordia. Bueno, ellos tenían prácticamente la nada de misericordia. Entonces, como no tenían misericordia, como su corazón, aquí se estaba mostrando el corazón verdadero de ellos. Lo que se está mostrando aquí con este acto, el corazón verdadero de ellos. Lo que los apóstoles y los demás hermanos veían era el rostro de ellos, y su rostro a lo mejor demostraba algo lindo, maravilloso. Oh, hermanitos Ananías y Zafira, pase adelante, pase a compartir con nosotros, vamos a orar al templo, hermano Ananías, hermana Zafira, vamos, sirvan la mesa ahí, compartan. Externamente eran algo lindo, como muchos hoy se ven lindos, pero en su corazón había mentira, había engaño, había egoísmo, no había misericordia. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide a nosotros como iglesia? Hacer misericordia. Hacer misericordia. Si hay algo que nos llama al Señor en estos tiempos, es hacer misericordia. Su corazón estaba vacío, no tenían nada de misericordia. Por lo tanto, ellos al conversar dijeron: ya pues, repartimos esto para la iglesia, esto para nosotros. Yo vendo mi propiedad, dijo Ananías, y lo hacemos así. Y Zafira, la esposa, dijo lo mismo: yo voy a vender la mía, y lo hacemos así. Así no quedamos pobres, así no quedamos sin nada. Y quién sabe, ¿no? Si después vienen tiempos difíciles y no tenemos nada que echar mano.
cuán distinto era el corazón de José. Cuán distinto era el corazón de José o de Bernabé. Cuán distinto. Bernabé tomó ese dinero, tomó esos bienes y él puso todo a los pies de los discípulos. Él no se dejó nada, él no pensó en él. Él pensó en sus hermanos, en la necesidad que tenían sus hermanos. Él pensó en esa necesidad y entregó todo lo que él tenía, producto de lo que había vendido, de la heredad que él había vendido. Precioso corazón, maravilloso corazón. El rostro de él era lo mismo, que reflejaba lo mismo que había en su corazón. El problema de Ananías y Zafira era que los consumía, pero los consumía el egoísmo. ¿Cuántos hoy dentro de la iglesia los consume el egoísmo? Los consume la falta de generosidad con su prójimo. Pero absolutamente, absolutamente. Tanto es así que este tipo de personas son los que se enojan con el pastor cuando el pastor predica algo que a ellos les parece mal. Entonces después llegan a sus casas este tipo de personas. Estamos hablando de la iglesia de hoy. Ejemplo, ¿no? Llegan a sus casas y después el marido le dice a la mujer: oye, no me gustó la predicación del pastor. No me gustó porque parece que me estaba predicando a mí. ¿Sabéis qué más? Que este mes yo no le voy a diezmar al pastor, ni le voy a ofrendar. Como si le estuvieran haciendo un daño al pastor, querido. El daño se lo hacen ellos mismos. No saben con quién están tratando. No conocen a Dios. No conocen a Dios. No saben con quién tratan. Este matrimonio no sabía con quién estaba tratando. No sabía en el problemita que se estaba metiendo. Y llegó Ananías ante los apóstoles y le dijo a Ananías: tú puedes leer el capítulo 5 esto, querido. Yo no lo leo porque para andar más rápido. Estoy parafaseando, estoy poniéndome como en la situación de aquel entonces. Y Ananías le dijo a Pedro, supongamos que fue Pedro. Pedro le dijo: mira, vendí una heredad y aquí te traigo el precio de lo vendido. Y ya le dijo Pedro: ¿y? No, es que ahí está, pues, Pedro, apóstol querido, ahí está el precio de lo vendido. ¿Y? Te vuelvo a decir, Pedro, ahí está lo que el valor, el dinero, llamémosle como queramos llamarle, de lo vendido. Yo tenía una propiedad, la vendí, Pedro, y como todos están trayendo la totalidad de lo vendido aquí a tus pies para que tú lo tomes y para que tú lo lleves a mis hermanos que están con necesidad. Pedro lo queda mirando, no así en esta facha, por cierto. Pedro era mucho más lindo que yo. Lo queda mirando y le dice a Ananías: ¿quién te mandó a tentar al Señor? ¿Quién te mandó a tentar al Señor? Si lo que vendiste era tuyo, y de lo tuyo tú podías entregar lo que tú querías, lo que hubiera en tu corazón. ¿Por qué estás tentando al Señor? ¿Por qué estás haciendo esto? Mira a mis hermanos, mira la situación de ellos, mira, muchos están con hambre, están con necesidad, y así todos sirven al Señor, están proclamando el Evangelio de Cristo. Mira cómo se convierten los incrédulos, los judíos, cómo se convierten al Señor. ¿Quién te mandó, Ananías, a tentar al Señor? ¿Por qué estás haciendo esto? No me estás mintiendo a mí, le dijo Pedro, le estás mintiendo al Señor. Si eso que tú vendiste era tuyo y si tú querías traer la mitad, lo podías haber traído sin necesidad de mentir. Si ese es el problema. Ese es el problema de la iglesia hoy. No estamos entendiendo con quién estamos tratando, querido. No conocemos al Padre. Creemos que lo hacemos tonto, creemos que lo podemos engañar cuando no es así.
Él nos va a pillar igual, Él nos va a sorprender en algún momento, Él se nos va a cruzar en el camino, como se le cruzó el profeta Natán a David y le va a decir, ese hombre eras tú, David. Y así el Señor nos va a decir a nosotros, ese hombre eras tú, Milton. ¿Por qué? ¿Por qué mentirle al Señor? ¿Qué necesidad tenías, Ananías? Y producto de eso, el Espíritu Santo actúa y Ananías cae muerto con su dinero. Lo sacan los jóvenes que estaban allí en el templo, lo sacan y lo ponen atrás. Y luego llega su mujer, Safira, con el mismo discurso. Y Pedro mira a Safira y le dice, mira, a los pies está tu marido, que mintió igual como tú lo estás haciendo ahora. Igual como tú lo estás haciendo ahora. Y allí está muerto. Porque él le mintió al Señor. Y con el Señor no se juega. Nunca conociste al Señor. Nunca. Y Safira cae muerta. Con el dinero que traía. De la propiedad que ella había vendido. Me acuerdo cuando estudiamos el libro de los Hechos en el Instituto Teológico y hablamos acerca de esta experiencia. Sabes que no le encontrábamos de pronto un hilo conductual a esta experiencia. ¿Por qué el Señor tenía que matar? ¿Por qué Dios tenía que matar? Qué terrible. No fue un castigo, no fue que el Señor le haya puesto lepra a ellos en la cara, en el rostro, en el cuerpo, no. El Señor los mató. Qué terrible. Creo que Pedro lo dijo clarito. No has conocido al Señor. No has conocido al Señor. No sabes con quién estás tratando. No sabes con quién estás tratando. Qué terrible es eso. No has conocido al Señor, no sabes con quién está tratando. Cuando tú y yo mentimos, queridos, cuando tú y yo engañamos, cuando tú y yo queremos mostrar lo que no somos, cuando nuestro corazón está lejos de lo que es nuestra palabra, no nos estamos engañando a nosotros, no le estamos haciendo un daño a Dios, ni le estamos haciendo un daño a los otros, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. ¿Qué ganamos? Pedro le dijo, ¿quién te llevó a mentir, Ananías? ¿Quién? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No sabes con quién tratas? ¿No sabes que con quien estás tratando es el Creador, es el Señor de todas las cosas? Y el Señor tenía que mantener la santidad de su iglesia. Esa es la conclusión que el Espíritu Santo me reveló, porque esto siempre quedó allí en una pregunta en el instituto. Nunca logramos entender a ciencia cierta y claro, cada uno daba su punto de vista, pero nunca se llegó a una conclusión total y absoluta, como que se dejó al pensamiento de cada uno. Pero el Espíritu Santo, cuando me habló acerca de este pasaje, me dijo, Milton, lo que el Señor quería sacar de raíz era el engaño, la mentira, la hipocresía de su iglesia. Su iglesia estaba recién comenzando y él no podía permitir que en el comienzo de su iglesia se vieran este tipo de cosas. Por eso es que el Señor actuó como actuó y lo tuvo que hacer para que sea un castigo ejemplificador, es decir, que los demás puedan haber visto en este castigo lo que realmente tenían que ser y cómo tenían que comportarse y cómo tenían que llegar a conocer al Señor.
Sí, ese es el punto, queridos. El no conocer al Señor nos lleva muchas veces a cometer gravísimos errores en nuestras vidas. Gravísimos errores. El no conocer al Señor, el que el Señor nos haya revelado a nosotros. Tú dirás, pero yo conocí a Cristo, yo me salvé, yo tengo la salvación. Sí, está bien, tú recibiste a Cristo un día. El Señor te perdonó, perteneces a una iglesia, vas a una iglesia. Pero en tu corazón hay engaño, en tu corazón hay mentira, en tu corazón hay hipocresía. Y eso el Señor lo quiere sacar. Por eso dejó este ejemplo. Se llamó Ananías y Zafira y lo dejó para que tú y yo entendamos que con el Señor no podemos jugar, al Señor no le podemos mentir, al Señor no lo podemos engañar. Él conoce hasta el pensamiento más íntimo, más profundo que podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Él lo conoce. Por lo tanto, no podemos evitar que el Señor nos mire. No podemos evitar la mirada de Dios a nuestro corazón. El Señor está allí y el Señor examina lo profundo de mi corazón. Lo profundo, allí donde muchas veces yo ni siquiera llega el Señor. Y yo pienso que al Señor lo puedo engañar. Yo pienso que al Señor le puedo mentir. Estás equivocado, querido. No podemos hacer eso. Lo podemos hacer con el pastor, con la iglesia, con mis hermanos, con mi familia. Lo puedo hacer con mis vecinos, en mi trabajo. Puedo hacerlo en cualquier parte. Puedo mentir, puedo engañar, puedo hacer lo que quiera. Pero yo tengo que saber que sobre esa mentira, ese engaño, esa hipocresía, está la mirada de Dios sobre mí. Está la mirada de Dios sobre mí. Y esto quedó como un ejemplo claro de que lo que hay en nuestro corazón tiene que ser lo mismo que hay en nuestra boca. Es decir, que lo que habla nuestra boca tiene que ser el sentimiento que hay en mi corazón. Si no es así, lo demás es mentira, lo demás es engaño y tenemos que tener cuidado con eso. Porque no nos podemos jugar con el Señor. El Señor es santo, Él es santidad, es la santidad misma. Cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron que sufrir las consecuencias de su pecado. Claro que sí, tuvieron que sufrir las consecuencias y la consecuencia fue trágica para ellos. Y para toda la raza humana fue trágica la consecuencia. Pero en Cristo Jesús, en la cruz de Cristo, se levanta mi Jesús, se levanta Él para perdonarnos, para limpiarnos, para sacar toda esa hipocresía, sacar toda esa mentira, ese engaño que pueda haber en nuestros corazones. Tenemos que decirle al Señor esta noche, examíname, oh Dios, examíname, Señor, examíname, por favor, Señor, examíname, porque yo quiero que saques todo aquello, Padre, que a ti te desagrada, porque yo quiero agradarte, porque yo te estoy conociendo y en mi conocerte yo quiero agradarte, yo quiero agradarte. Querido, si no conoces realmente al Señor, tienes que ir al Espíritu Santo y tienes que pedir al Espíritu Santo que te revele la majestad de Dios en tu vida, la majestad, la santidad de Dios en tu corazón, que te revele lo que es el Señor mismo en tu vida, la esencia misma de Dios en tu vida. El Espíritu Santo lo puede hacer, lo hizo con todos estos hombres allí en la iglesia primitiva, con todas estas mujeres, con todos estos jóvenes, cómo Dios se les revelaba, cómo el Espíritu Santo revelaba la majestad de Dios en sus vidas y cómo esta gente tenía un solo espíritu y un solo corazón. Así es como tiene que vivir la iglesia de Cristo hoy, en un solo espíritu y en un solo corazón, dejando fuera la mentira, el engaño y la hipocresía, porque eso no sirve, eso no ayuda a la obra de Cristo, eso no ayuda a la multiplicación, a la espiritualidad de la iglesia de Cristo. Hace daño, hace daño. Y tenemos que apartar a aquellos que hacen este daño. Tenemos que separarlos a aquellos que hacen este daño. Porque no nos hacen bien, porque no nos ayudan. ¿Cómo el Señor solucionó este problema? Los apóstoles no tuvieron que hacer nada. 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 Todo lo hizo el Señor. Él fue fuerte, fue drástico, sí, pero tenía que serlo. No podía ser de otra forma. No podían pasar por inocentes. Le estaban mintiendo al Señor. Y el Señor tenía que demostrarle a la iglesia quién era Él. ¿Quién era Él?
¿Qué es lo que es la santidad de Dios? ¿Qué es lo que es la santidad de Dios? Él que lo entregó todo por nosotros. Nosotros no podemos estar con mezquindades con Él. No podemos. Tenemos que entregarnos por completo a Él también. Ananías y Zafira. Un problema, una crisis que vivió la iglesia primitiva. Su primer problema que vivió la iglesia primitiva. Y nadie tuvo que hacer nada. El Señor lo hizo todo. Absolutamente todo. Hoy muchas veces queremos tomar medidas de acuerdo a nuestro corazón y de acuerdo a nuestra mente y nos equivocamos. Dejemos que el Señor haga lo que tenga que hacer con aquellos que no sirven de limpio corazón, con aquellos que lo único que quieren es crear división, dolor, antagonismo. Es tiempo que empecemos a buscar al Señor. Lo empecemos a buscar para que Él se revele a nosotros, para que Él se revele a nuestras vidas. Pídele al Señor, querido, que el Señor revele la majestad de Cristo en ti, la majestad de Dios en ti. Pídele al Señor. Pídele esta noche al Señor que este ejemplo de Ananías y Zafira sea suficiente para que tú puedas buscar al Señor de una forma distinta, de una forma diferente. Amén. Yo creo que es el momento de orar. Que este ejemplo, que esta palabra, que este momento difícil que tuvo que vivir la iglesia primitiva nos pueda ayudar para entender que nosotros también tenemos crisis, momentos difíciles, tenemos problemas y que esos problemas y esas crisis y esos momentos difíciles tenemos que dejarlos a los pies de Cristo. Siempre demostrándonos lo que somos, queridos. Siempre mostrándole al Padre lo que somos. No pretendiendo engañar, no pretendiendo mentir, no pretendiendo tomar una actitud que no tenemos. Es tiempo que el Señor nos ministre con poder y con autoridad. Amén. Amén. Y que esos problemas que estás llevando, que esas cargas que estás sufriendo, que esas crisis que estás llevando allí, como quiera que se llamen esa crisis, esa angustia, ese dolor, ese problema que hay sobre ti, déjalo al Señor, así como Ananías, los apóstoles dejaron este problema al Señor para que el Señor resolviera, y el Señor lo resolvió. Deja que ese problema lo resuelva el Señor esta noche. Como quiera que se llames. En la iglesia primitiva se llamó Ananías y Zafira. ¿Cómo se llama tu problema? No intentes resolverlo tú. Pedro no hizo nada para resolver el problema. Él pudo haber hecho muchas cosas. Lo pudo haber puesto en disciplina, lo pudo haber, separado de la iglesia, pudo haber hecho muchas cosas. No. El Espíritu Santo obró. Y el Espíritu Santo actuó, y el Espíritu Santo respondió, y el Espíritu Santo mostró la santidad y la grandeza de Dios. Deja que esta noche el Señor ministre tu vida y que el Espíritu Santo muestre la grandeza de Dios en tu vida y que Él es suficiente para solucionar tu problema. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, queremos honrarte esta noche, Señor. Queremos honrarte. Queremos glorificar tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Darte gracias, Señor, por esta experiencia difícil, dura, Señor, sin duda.
pero que ayudó mucho a la iglesia primitiva a entender lo que eras tú, Señor, tu carácter, tu santidad, pero también tu amor y tu misericordia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos que han estado escuchando esta noche tu palabra, bendícelos, Señor. Bendice, Señor, examina nuestros corazones, Señor, examina nuestros corazones y saca todo aquello, Padre querido, que pueda estar creando dolor y angustia en nosotros. Fortalécenos en el Espíritu Santo, Señor, fortalécenos, Padre querido. Gracias por tu presencia, Señor. Intercedo y oro en esta hora por mis hermanos que están con problemas, con dificultades, para que tú en el nombre de Jesús puedas entregar respuesta y solución a esos problemas, Señor. Bendice los hogares, bendice las familias, bendice las situaciones difíciles que puedan estar atravesando, bendícelas en el nombre de Jesús, para que ellos puedan encontrar respuesta a sus problemas, Señor, a esas dificultades. Gracias, papá. Gracias, Señor, te damos, porque tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a sacar toda mentira, todo engaño de nuestros corazones. Ayúdanos a ser, Señor, hombres y mujeres fieles a tu palabra, obedientes a tu palabra, sinceros, verdaderos, Señor. No sacamos nada con mentirte, con engañarte, Señor. No lograremos nada, todo lo contrario. Se debilitará nuestra vida espiritual y quedaremos en el camino. Señor, queremos que tengas misericordia de nosotros, porque todos pecamos, cual más, cual menos, todos pecamos, Señor. Todos caemos en situaciones difíciles. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas en el Espíritu, que nos fortalezcas, Señor, para que podamos crecer contigo, crecer, Señor, para que podamos conocerte, conocer Señor, lo que tú eres, la esencia tuya, que tu Espíritu Santo nos pueda revelar tu presencia en nuestros corazones, Señor. Gracias, papá, por este momento. Gracias, Señor, por lo que nos has entregado. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice, Señor. Bendice en esta hora. Gracias, Padre. Que tu presencia sea maravilla en nosotros, Señor. Que tu presencia sea gloriosa en nosotros, Señor. Gracias, papá. Gracias, Padre. Bueno, queridos, estamos llegando al fin de nuestro programa. Esperamos haber sido de bendición para tu vida esta noche. Que la palabra, sobre todo que la palabra compartida haya sido una bendición en tu vida. Ayúdanos y pidámosle al Señor que nos ayude, al Espíritu Santo que nos guíe para poder ir entendiendo esta palabra. No es fácil. Yo sé que es complicado de pronto enfrentarnos a una palabra porque derriba costumbres que nosotros arrastramos, derriba mitos que nosotros creemos, derriba enseñanzas falsas que en algún momento hemos cobijado en nuestros corazones, y por eso no es fácil la palabra, porque de pronto nos confronta y esa confrontación nos duele, nos crea dolor, pero es la palabra y tenemos que obedecerla. Es la palabra. Podemos sacar las hojas, darnos rabia, sacar las hojas, arrugarlas, no sé, pero es la palabra. Es la palabra revelada de Dios, es la única fuente y autoridad que tiene la iglesia para caminar en estos tiempos. Y siempre ha sido igual. Un abrazo grande a todos, queridos, a todos y a todas, un abrazo grande donde estén allí, que tengan una linda noche, un lindo sueño, que el Señor nos bendiga, y si Dios quiere nos estaremos encontrando el viernes, ¿ok? Muchas, muchas bendiciones. Desde Temuco, Chile, nos despedimos con nuestro ministerio Temuco, el encuentro con Jesús. Chao.